Bienvenidos, manitas. Como estáis viendo, aquí tengo los materiales principales para la decoración de este vídeo. Un trocito de tela, bola de pórex y unas ramas. ¿Queréis ver lo que voy a hacer? Acompañadme, que empezamos. La bola de pórex que voy a utilizar hoy es de 12 centímetros de diámetro. Una inferior de unos 10 centímetros también os podría servir. Y lo primero que vamos a hacer va a ser cortarla a la mitad. Lo siguiente va a ser forrar con tela esta parte plana, tanto de esta pieza como de esta. La tela que yo voy a utilizar es esta de arpillera y como se transparenta bastante, no quiero que se vea además el fondo blanco del corcho. Así que lo primero que voy a hacer va a ser pintar esta superficie de rojo. Si os pasa como a mí, que vuestra tela transparenta demasiado, pintar el fondo del mismo color que vuestra tela. Y así se disimulará el blanco del pórex. Una capita será suficiente. Y ahora ya pasamos a forrarla con la tela. En la parte de abajo, con un tubo de estos de rollo de cocina, voy a hacerle una marca porque esa zona no la voy a cubrir, justo en el centro. Y ya pasamos a decorar la parte blanca de las bolas, con ramitas que tengáis. Yo estoy utilizando artificiales, pero con ramas naturales quedaría precioso. ¿Por qué lo hago yo con artificiales? Porque de aquí a la Navidad a mí se me secarían. Porque lo que estoy haciendo es un centro de mesa. Ahora veréis cómo lo vamos a montar. Ahora solamente hay que ir pegando todas estas ramas con silicona caliente. Vamos a intentar hacer que las dos bolas queden más o menos igual. Cuando hayamos pegado las ramas más grandes, vamos a ir cubriendo los huecos con musgo artificial, para después pasar a seguir decorando con ramitas más pequeñas, con piñas, con acebos, con lo que tengamos. Pues así es como van quedando y fijaros qué bonitos. Ahora vamos a hacerles la base. Os voy a dar varias opciones. Recordáis que aquí dejamos esta parte sin cubrir. Bueno, pues una de las opciones, la más sencilla, sería coger, por ejemplo, una rodaja de madera y pegar esta pieza a la rodaja. Y se os podría quedar así, un centro de mesa chiquitito, podríais poner dos juntos o a lo largo de la mesa poner varios. Esta sería la primera opción. La segunda, con un palito de estos de manualidades, ponérselo aquí, cortarlo a la medida que quisieseis, decorar el palito o bien tiñéndolo, pintándolo, como queráis. Lo pegaríamos aquí y terminaríamos de cubrir esta zona. Y podríamos hacerle una base, pues también con una rodaja de madera o ponerle algún tipo de maceta que podríamos también decorar. Esta sería la segunda opción.
Y la opción que yo voy a hacer va a ser utilizar estos portavelas que tengo. Este año quiero colocar esta pieza aquí en lo alto. Para ello, para que se me sujete, es cuando voy a utilizar el tubo este de cartón. Lo primero vamos a abrirlo a la mitad, porque es más ancho que el hueco que tengo aquí. Corto un trozo, más o menos el que vaya a necesitar, lo hago más pequeñito hasta que quepa aquí, en el hueco donde van las velas. Lo marco y sé que este trozo es el que va a ir aquí en el interior. Pues voy a cortar otro trocito igual hacia arriba. Y voy a pegarlo para que se me quede a la medida. Voy a hacerle una marca en el pórex y vaciar ese trocito de ahí. Y esto lo meteremos aquí y ya no se nos mueve. Una vez ya lo tenemos colocado en su sitio, terminamos de decorar esta parte de aquí. Y la zona baja, para terminar de decorarla, un liquen, musgo, más ramitas, un lazo, lo que prefiráis. Y en la parte de arriba he colocado una vela con esta pieza que es un portavelas, creo que también se llaman palmatorias, no estoy segura, que bueno, por aquí lo clavo en el corcho y en esta parte de aquí le coloco la vela. También podríais colocar un portavelas de cristal o alguna vela artificial. Yo de momento voy a colocar estas, no tengo otras y os lo muestro con más detalle. Y ya están listos. Un par de portavelas como centro de mesa o para lucir en cualquier rincón de casa. Espero que os guste la idea de hoy. Si es así, dadle like al vídeo y compartirlo. Yo os espero todos los martes y viernes con nuevas ideas. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos.